Listo. Listo, entonces vamos con estas dos cualidades que nos hacen falta del sonido. La primera es la intensidad. Esta primera cualidad de la intensidad, entonces, hace referencia a la altura de la onda. Cuando nosotros miramos acá, miramos la amplitud de una onda, es decir, la altura que tiene la onda, la distancia que hay desde esta cresta hasta el valle, la parte de abajo, toda esta distancia es lo que se llama amplitud de la onda. Y esta es la que tiene que ver únicamente con el fenómeno llamado intensidad. Con el fenómeno llamado intensidad. Entonces, dependiendo de la amplitud de la onda, si la onda tiene una gran amplitud, significa que el sonido es un sonido fuerte. Es decir, cuando usted, por ejemplo, sube el volumen de la emisora o de una canción. Entonces, en ese momento lo que está haciendo es alargando la onda, le está cambiando la amplitud, la está volviendo más alta y por eso se escucha más fuerte. Pero si por el contrario, la amplitud que tenemos es bastante pequeña, pues eso sería como un sonido bajito, como un susurro, pues cuando, por ejemplo, uno está contando un secreto o algo que lo hace en voz baja, ¿no? Entonces ahí el sonido es completamente débil. Esta cualidad de la intensidad se mide a través de dos unidades principales. Acá está. La primera se llama nivel de intensidad. Nivel de intensidad y se mide en estas unidades que se llaman decibeles. Estas unidades que se llaman decibeles, que están en honor a un científico que ustedes saben que se llama Alexander Graham Bell, los decibeles, pues en honor a él, que él es supuestamente quien descubrió el teléfono, ¿no? El inventor del teléfono y de estas formas de comunicación. Entonces, en honor a él se le colocó la palabra decibel en honor a esta persona, Alexander Graham Bell, y se llama nivel de intensidad y se mide en decibeles que van desde 0, que es lo más poquito que nuestro oído puede escuchar, por ejemplo, cuando se cae un alfiler. Entonces, lo más pequeñito que podemos escuchar, 0 decibeles, llegando a 90 decibeles, que es el punto crítico para nuestro oído, cuando pues ya comenzamos a escuchar ruidos demasiado fuertes y se genera como una especie de pito dentro del oído, que eso significa pues que el oído está a punto de pasar a una zona bastante grave, más de 90 decibeles, hay 100, 120, que ya son sonidos que pues pueden generar la ruptura del tímpano, como por ejemplo una explosión, o como por ejemplo cuando usted escucha la turbina de un avión cuando está despegando. Por eso los controladores de vuelo en los aeropuertos tienen que usar obligatoriamente algo para tapar sus oídos y evitar pues estos ruidos, porque estos ruidos sí generan daño constante sobre el tímpano, ¿no? E inclusive, como les digo, puede originar la ruptura del tímpano, se puede romper completamente. Porque, pues, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda, ¿no? Circular, aquí lo podemos ver en la figura. Es una onda de tipo circular que cuando yo hablo, el sonido sale hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás. El sonido sale en 3D, siempre. Y sale como una especie de onda, ahí se puede ver, es una onda circular, una esfera dentro de la otra, y esas ondas circulares van y golpean el tímpano con fuerza, con un vector de fuerza. Y esos vectores de fuerza hay desde los más pequeños, que es este, más pequeño, 1 por 10 a la menos 12, que como yo les digo es como el ruido de un alfiler cayéndose, o una hoja de un árbol cayéndose, de pronto la alcanzamos a escuchar, lo más poquito que escuchamos, hasta pues sonidos bastante fuertes que pueden impactar y golpear demasiado al tímpano hasta romperlo, ¿no? Entonces tenemos aquí, como dice, ¿no? Crujido de hojas, susurro a 1 metro de distancia, un hogar tranquilo, un hogar conversando la gente, una oficina, una conversación normal como la que estamos teniendo en este momento,
una oficina ya ruidosa, una emisora fuerte, una conferencia en el aula, etcétera, ¿no? Y ahí pues se van aumentando estos niveles. Hay unos mayores que estos, pues como les estaba confirmando, que tienen ya ruptura del tímpano. Entonces resulta que la intensidad es una de las propiedades que sí se puede calcular matemáticamente. Entonces vamos a ver el ejemplo mediante un ejercicio, un problema, por favor. Entonces aquí sí prestar atención porque nos vamos con la parte matemática. Listo. Entonces el problema dice así, dice, el nivel de intensidad de la sirena de un barco percibido por un marinero en la cubierta a 10 metros de distancia de la misma es de 70 decibeles. Determinar A, el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia. B, la distancia a la cual la sirena dejará de ser audible, o sea, cuando ya no la escuchemos. Y C, cuál es la potencia de la fuente a los 10 metros, es decir, donde está el primer marinero. Entonces, pues aquí está nuestra gráfica que nos muestra nuestro barco. Aquí está la sirena que está emitiendo el sonido. Y aquí aparece nuestro primer marinero que está a 10 metros de distancia de la sirena, es decir, la distancia de aquí hasta esta posición es de 10 metros. Ahí él está escuchando a 70 decibeles. Su oído está escuchando 70 decibeles. La primera pregunta pues, que tenemos que hacernos es ¿y a qué cantidad de intensidad corresponde 70 decibeles? La primera pregunta. Y luego saber si esa cantidad obviamente va a disminuir a 1000 metros de distancia. Esta otra persona que está a 1000 metros, ¿cuántos decibeles está escuchando y cuánta intensidad está escuchando? Que es la pregunta que se está haciendo. Yo sé que ya algunos me mandaron en el cuaderno estas ecuaciones. Yo las vi por ahí, algunos que van al día ya hicieron el resumen sobre el texto que yo les dejé en la página para que tuvieran las ecuaciones en el cuaderno, porque son estas 4 ecuaciones las que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este problema. La primera ecuación es la que nos permite calcular los decibeles. Los decibeles. ¿Cuántos decibeles? Es decir, nos va a permitir calcular este número. ¿Cuántos decibeles es el sonido que se está emitiendo? La primera ecuación. Es una ecuación, como ustedes la ven, depende de un logaritmo, y es el logaritmo de la división de dos intensidades sonoras. La primera, que es la intensidad que está escuchando la persona, que no la conocemos en este caso, y la segunda, la de abajo, que es la intensidad mínima que puede escuchar el oído humano, que ya sabemos la intensidad mínima es 10 por 10 a la menos 12, tal como lo dice acá la tabla. Entonces es lo mínimo que podemos escuchar, 1 por 10 a la menos 12. Y eso nos sirve como nivel de referencia, como patrón de referencia, pues para poder saber cuánto está escuchando la persona. La segunda ecuación que vamos a utilizar es la ecuación que relaciona la intensidad del sonido con la distancia. Como ya dijimos, la distancia depende de la forma de la onda, que en este caso es circular, y como es una onda circular, pues ya ustedes se dieron cuenta, el cálculo trae radios, dimensiones de radio, radiales, porque la onda se transmite en forma circular. Entonces va en forma de radios, y aquí mismo aparece también la ecuación, miren, este es el área de una esfera, que sería 4pi radio al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, vamos a tener que hacer un repasito sobre las leyes de los logaritmos, porque eso también interviene. Y eso sí ya tenemos que acordarnos de por allá de noveno. Yo sé que por ahí muchos están diciendo, no, Dios mío, se va a complicar la cosa, pero pues hay que recordar un poquito las leyes de los logaritmos para poder resolver este problema, porque la ecuación principal, pues, da la casualidad que tiene que ver con un logaritmo. Entonces tenemos que recordar un poquito de logaritmos. Como yo sé que ahorita en este momento no se acuerdan, les voy a hacer un pequeño repaso. Entonces, las leyes de los logaritmos son estas 4 que están aquí, ¿sí? Entonces, la primera ley nos dice que todo logaritmo, si yo lo
elevo a una base de 10, o sea, yo le coloco un 10 abajo a un logaritmo, inmediatamente despejo la incógnita. Inmediatamente queda despejada. Si yo le coloco un número 10 acá abajo, no aquí al lado, sino abajo de este logaritmo, se despeja estas dos incógnitas que están aquí. Esa es la primera de nuestras leyes. Ahora vamos a ver cómo se utiliza. Solo las estamos recordando. La segunda ley me dice que todo logaritmo tiene una base de 10. Que mire, aquí no se escribió, aquí no se escribe, porque pues para evitar ese numerito chiquito allá abajo de 10, pues prefieren no escribirlo. Pero siempre hay un 10 chiquitico ahí, se llama la base. Entonces, logaritmo de 10, de base 10, siempre da 1, con la calculadora, como usted quiera. Entonces, esa es una ley. Siempre que cojo un logaritmo de base 10 y le saco el número 10, me da 1. Tercera ley que tenemos que recordar. El logaritmo de una potencia, que hay una potencia, ¿sí? Un número elevado a una potencia. Siempre que le aplico logaritmo a una potencia, resulta que el exponente baja y se coloca adelante, así como aparece aquí. Entonces el exponente, siempre que le hago logaritmo a una potencia, esa es una ley, el exponente inmediatamente se pasa aquí adelante. Baja a multiplicar el logaritmo. Eso lo tenemos que recordar ahorita más adelante, que nos va a tocar hacer esa operación. Y la última ley de los logaritmos que tenemos que recordar es el logaritmo de una división. Siempre que estemos dividiendo, siempre que estemos haciendo el logaritmo de una división, eso va a ser igual a la resta del logaritmo del numerador, que es A, menos el logaritmo del denominador, que es B. Esta ley también la vamos a utilizar ahora en la solución del problema. Entonces, se la estoy recordando para que las tengamos en cuenta ahora que empecemos a resolver el problema. Y también vamos a utilizar las leyes de la potenciación, en este caso 2, que son importantes, las vamos a ver reflejadas en este problema que vamos a realizar. La primera ley, pues, nos dice, de las leyes de la potenciación, cómo hacer la potencia de una potenciación. Entonces, siempre que una potencia, mire, un número potencial, lo elevo a otra potencia, el resultado es la multiplicación de las dos exponentes. ¿Sí? Si multiplico esta m por esta n y ya, quedó resuelto el problema. Entonces, esto también lo vamos a utilizar ahora más adelante. Y por último, de las leyes de la potenciación que también vamos a emplear en este problema es la división de dos números exponenciales. Si tienen la misma base, pero tienen diferente exponente, siempre que yo esté dividiendo dos números potenciales, su resultado es la resta de los exponentes, la resta. Entonces, teniendo en cuenta estas leyes y estas ecuaciones, ahora sí, vámonos con nuestro problema a resolver la primera pregunta que dice, ¿y cuál es el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia? Entonces, comencemos con nuestro problema. Para empezar, hacemos la ecuación inicial, que es esta, que está acá al lado. Colocamos nuestra ecuación y por la ley de logaritmos, esta que vimos acá abajo, por esta ley vamos a hacer una sustitución. Recordemos, aquí hay una analogía, ¿no? Hay una analogía. Este número que está aquí y a la 1 viene a ser como que fuera esta letra A que está acá. Es decir, va a ser el numerador. Y este I sub 0 que está en la parte de abajo va a ser como que fuera la letra B. Es decir, va a ser el numerador. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo sustituir toda esta parte de la ecuación con esta expresión que está acá. ¿Y cómo me quedaría entonces la ecuación? Me quedaría de la siguiente manera. Entonces voy a colocarla como debería quedar. Inmediatamente, pues obviamente toda esta parte de acá va, como se dice, a desaparecer y se va a sustituir por la ecuación que está al lado derecho. Entonces nos quedaría que esto es igual al logaritmo
de A, que en este caso no voy a colocar A, sino que voy a colocar el numerador que está aquí, o sea, I a la 1, menos, eso es lo que nos está indicando, ¿sí? Menos el logaritmo, dice, del denominador, que en este caso nuestro denominador sería I a la 0. Entonces, menos el logaritmo de nuestro denominador, que sería I a la 0. Y en ese momento, pues ya hicimos nuestra primera sustitución. Toda esta parte ya la convertimos en algo, una ecuación lineal, que es más fácil de resolver que tener un fraccionario. Listo. Resulta que esta I sub 0 que aparece ahí, esa I sub 0, ya también la conocemos. Este valor que está aquí, I sub 0, ya lo conocemos. Mírenlo acá. Acá está. Dice que vale 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 es el valor que vamos a sustituir aquí donde dice I a la 0. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. En lugar de colocar ese I a la 0 que está ahí, entonces voy a colocar el valor correspondiente que dice 10 a la menos 12. Entonces ahí colocaría 10 Profe, a la menos 12. Sí, señor, ¿quién interrumpió? yo, yo, yo estoy pidiendo la palabra, qué pena por interrumpirlo, pero es que antes de que me pierda más, y creo que más de un compañero también está igual, no entendí esa parte, de dónde sale el 12, de dónde comienza a salir esa sustitución. Y lo digo es porque en el chat ya comenzaron a hablar, profe, y pues como usted está ahí, de pronto no nos escucha, nos podemos perder más. Qué pena. Sí, yo lo entiendo, pero pues todas las preguntas, acuérdense que al final, aquí está el chat, ahí todas las preguntas se van a resolver más adelante. Vuelvo y le explico hasta ahí. Resulta, pues lo que estamos haciendo es una simple sustitución, aplicando las leyes, ¿no? Todo eso que está aquí, toda esta parte, mire, todo este pedacito que está aquí, que dice logaritmo de 10, logaritmo, solo nos interesa esta parte. Este 10, miren que lo dejé aquí, no lo he tocado para nada. Solo es esta parte que está aquí, que la estoy cambiando por esta ley. Esta ley, mire, exacto, esto se parece a esto. Estas dos cosas son iguales, logaritmo, logaritmo. A, B, viene a ser I sub 1, I sub 0. Entonces, simplemente donde esté la A, pues voy a colocar I sub 1, que fue lo que hice acá abajo. He hecho una sustitución. Y simplemente donde esté la B, coloco I sub 0. Es decir, volví a escribir esto que está acá, miren, está aquí. Logaritmo I sub 1 viene a ser logaritmo de A, porque A vale I sub 1. Ahí queda completamente claro eso. Ahora, ya está en esta forma, es decir, le quité la forma fraccionaria y la convertí en una forma lineal, como dice la ley, y voy a quitar esto para meterle un número. Entonces, I sub 0, ¿qué vale? Mire, acá dice, I sub 0 vale 10 a la menos 12. Entonces, ya es un número, ya no es una letra. Entonces, le quito I sub 0 y le pongo 10 a la menos 12. Hasta ahí va lo más sencillo. Tranquilo que ahora se complica. Entonces, por ahora, entiendan esta primera parte que es la más sencilla. ¿Listo? No hay ningún problema. Hasta ahí creo que queda clarito. Voy a mirar un momentico que creo que están tratando de ingresar de nuevo al chat. Voy a mirar un momentico. Listo, ya. Y continuamos entonces acá. Ya tengo la ecuación así, mire, 10 a la menos 12, logaritmo de 10 a la menos 12. ¿A qué se nos parece este pedacito que está acá? Mire, solo miren este pedacito. 10 a la menos 12. Es exactamente esto que está acá. Logaritmo de un número elevado a una potencia. Logaritmo de un número elevado a una potencia. Entonces, vamos a aplicar exactamente esta ley. La voy a copiar aquí, me la voy a llevar para acá al ladito para que la tengamos más cerca. Mire, aquí.
Vamos a aplicar ahora esta otra ley. En la primer renglón aplicamos esta ley. En este segundo renglón vamos a aplicar ahora esta. Dice logaritmo, logaritmo. A vendría a ser el 10 y n vendría a ser menos 12. ¿Qué dice? ¿Cómo se va a convertir? Dice que coja esta n y la ponga adelante. O sea que este menos 12 me toca ponerlo aquí adelante del logaritmo para que me quede en la forma que yo lo necesito, que es la forma más abreviada, que es esta. Entonces voy a hacer eso con esta ecuación. Miren ustedes. Cojo la ecuación, otra vez la voy a copiar, la paso abajo y le hago el cambio. Es decir, ahora este n, que es menos 12, tiene que estar adelante del logaritmo. O sea, acá adelante tengo que poner menos 12. Eso es lo que voy a hacer. Entonces ahí le escribo menos 12. Pero obviamente lo coloco entre paréntesis porque tiene un signo. ¿Sí? No le puedo quitar el signo así tan fácil. Entonces, menos 12 que estaba acá arriba, mírenlo aquí la n, pasa al frente del logaritmo. Pasó al frente del logaritmo y obviamente desaparece de acá del 10. Entonces me toca quitarlo de acá arriba. Ya desaparece de acá, y aquí solo me queda el 10. Apliqué esta ley en esta ecuación y se transformó así, se transformó de esta manera. Ya hice la transformación. ¿Qué sigue ahora? Sigue hacer la operación de los signos. Multiplico estos dos signos, ¿sí? Menos por menos, según la ley de los signos, eso me va a dar más. Menos por menos, eso sí son leyes de los signos. No se las copié porque pues me imagino que eso sí se lo saben de memoria. Entonces, aquí ya desaparecerá este paréntesis que tiene este 12 que está aquí y me quedará más 12 logaritmo de 10, que es lo que voy a escribir aquí abajo. Entonces me queda más 12 logaritmo de 10. Hasta ahí y con su paréntesis, y eso fue lo que hice. Simplemente multipliqué los signos, se disolvió el paréntesis y el logaritmo de 10 quedó aquí logaritmo de 10 tal como había quedado. Y entonces volvemos a revisar nuestras leyes de los logaritmos. Y miren, esta pedacito de acá, esta partecita, se parece ¿a cuál? A esta que está acá, a esta ley, que nos dice que todo logaritmo 10 de 10 vale 1. O sea, aquí está un 10 chiquitico, solo que no se escribió, no lo escribimos. Entonces, logaritmo 10 de 10 me va a dar por obligación 1. Entonces, voy a utilizar esta ley, aquí la voy a copiar y me la voy a traer aquí al lado para que sepan de dónde viene la ley. Voy a aplicar esta ley con esta partecita de la ecuación. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? La ecuación me quedaría de la siguiente manera. Ya logaritmo de 10 no va a existir. Voy a sustituirlo por un número. ¿Qué número? Pues el número 1, que es el valor que tiene aquí. Sí, todos preferimos presencial, obviamente, yo lo sé. Tranquila que nosotros también los profesores. No crea que hacer todas estas ecuaciones, dibujarlas, estar quitando y poniendo es una situación más difícil. Tranquila, señorita Julieta Costa. Pero trate de concentrarse. De todas maneras, esto va a quedar grabado y usted puede luego volver a mirarlo. Entonces, este logaritmo de 10, todo este número se va a convertir en un 1 por esta ley que está aquí al lado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ya no pongo logaritmo de 10, quito todo eso de ahí y en lugar de eso simplemente coloco un 1, que es su sustitución. Ya, en este momento, mire, aquí ya puedo inclusive ya multiplicar estos dos números para tener un número de referencia, ¿sí?
Pero hay otra cosa bien interesante. Resulta que nosotros conocemos el valor de los decibeles a esa distancia de 10 metros. Dice que vale 70. Entonces, esto de aquí lo puedo sustituir por el número 70. Entonces, miren, la ecuación ya va cogiendo como mayor valor numérico y así entonces es más fácil de resolver. Mire, se va volviendo más pequeña. Esto tan largo se va reduciendo. Entonces, aquí en lugar de decibel ya puedo colocar los 70 y es más, aquí ya puedo multiplicar estos dos, pues 12 por 1, ya sabemos, eso nos va a dar 12, 12 positivo, entonces ahí no hay ningún problema, miren hasta dónde vamos, ahí ya se redujo toda la ecuación gracias a estas leyes que tenemos los logaritmos. Bien, este 10 que está aquí adelante, que ustedes están viendo, está multiplicando. Por eso lo del paréntesis está multiplicando. Va a pasar a dividir acá el 70. Entonces, eso lo podemos hacer. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pasar ese 10 a dividir para quitarlo de ahí. Entonces, aquí ya el 70 deja de existir y se nos vuelve, pues, ahí un fraccionario. Ahí nos quedaría 70 dividido entre 10 y obviamente de acá desaparece el 10 porque pasó a dividir y estos paréntesis pues ya se vuelven innecesarios, ¿no? No es necesario tener esos paréntesis, los podríamos quitar y dejarlos ahí un momento, los podríamos quitar y entonces nos quedaría la expresión, simplemente nos quedaría el logaritmo de I sub 1 más 12, ¿no? Listo. 70 dividido entre 10, pues adivinen cuánto da. Exactamente nos va a dar 7. ¿Sí? 70 dividido 10 nos va a dar 7. Entonces, que queda un 7 acá y nos queda así. Así nos queda la ecuación. Este 12 que está acá sumando pasa al otro lado a restar. Puede pasar a restar y nos deja el logaritmo de i aquí solito. Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Ese 12, entonces lo paso acá al otro lado con signo negativo y lo quito de este lado de acá. Entonces voy a quitar toda la ecuación, ahí me queda el logaritmo de, solamente el logaritmo de I sub 1, ¿no? Entonces lo desaparezco de ahí, me queda así, la ecuación. Y pues, ¿cuánto es 7 menos 12? Pues todo el mundo sabe, ¿no? 5. Entonces esta resta que está aquí nos queda de la siguiente manera. Nos queda menos 5, ¿no? Porque pues es un número negativo, el 12 es mayor, entonces aquí nos quedaría negativo, menos 5, y ahí tenemos esta expresión. ¿Cómo despejamos esta I sub 1 de un logaritmo? Utilizando una de las leyes de los logaritmos, la primera, vamos a utilizar esta, que es la que permite despejar la incógnita, o sea, quitar la A del lado. Es decir, le tengo que poner un 10 abajo a estos dos números, tengo que poner un 10 abajo para poder despejar I sub 1. Entonces, hagamos eso. Simplemente cojo la ecuación, la voy a poner aquí a este lado, y le agrego un 10 abajo. Entonces me quedaría 10 y este menos 5 se me convertiría en un exponente. Este menos 5 se me vuelve un exponente porque le voy a colocar un 10 grande acá abajo. Entonces me quedaría así. Así me quedaría. El menos 5, mire, le coloqué un 10 grande abajo, una base grande de 10 y lo convertí en un exponente. Lo mismo me toca hacerle a este lado, le voy a poner un 10 grande abajo para que todo este logaritmo de i a la 1 se me convierta en un exponente. Entonces voy a convertirlo en un exponente. Igual, ¿no? Coloco mi 10 y como exponente entonces voy a colocar el logaritmo de nuestra i a la 1. Y ahí quedó. Ambos se convirtieron
miren, en potencias. Potencias de base 10. Lo único que hice fue coger este menos 5, miren, y volverle un exponente. Y todo el lado de acá también lo volví un exponente, porque lo mismo que le hago a un lado, le tengo que hacer al otro para que la ecuación quede equilibrada. Ahora sí puedo aplicar la ley de los logaritmos. ¿Cuál? Esta ley. ¿En qué lado? En este lado de acá. ¿Qué ley voy a utilizar? Entonces voy a utilizar esta ley que aparece aquí. La voy a pegar y me la voy a traer acá para que la recordemos. Entonces, con base a esta ley, mire, dice 10, 10, logaritmo, logaritmo. A vendría a ser I sub 1. Entonces, puedo quitar todo esto y poner solo I sub 1. Y ahí queda despejada, entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera y ya tendríamos una de las primeras respuestas. Entonces, todo esto, aquí quedaría que esto es igual a nuestro I sub 1. Y ya tenemos el valor de la intensidad. Mire, esta intensidad, esta, me la voy a llevar para acá, es la que está escuchando este señor. Entonces, la primera pregunta que decía, ¿y cuánto es la intensidad I sub 1? Pues es de 10 a la menos 5. 10 a la menos 5, si miramos acá en nuestra tabla, miren, es como que fuera una oficina ruidosa, tráfico ocupado, está en 70, no hay problema, nos dio correcto como en la tabla. Entonces, la persona ahí no tiene daños auditivos todavía, está muy bien, no hay problema. El problema sería si se acerca más a la fuente, ¿no? Entre más se acerque, pues obviamente se le puede romper el tímpano. La siguiente pregunta es, ¿y este otro que está acá lejos, a 1000 metros de distancia, qué es lo que está escuchando? Entonces, vamos a continuar con el problema en nuestro segundo tablero. Vamos a la continuación. Para eso vamos a usar la segunda ecuación que teníamos, que era esta que está aquí, que es la que define la distancia con respecto a la intensidad que hemos escuchado. ¿Qué datos tenemos? Sí, tenemos unos datos. Tenemos que la distancia del primero de ellos, o sea, el primero que está escuchando, es de 10 metros, que ya vimos que no le hace daño el ruido porque está 10 a la menos 5, que está dentro de los niveles audibles. Tenemos la intensidad que le está escuchando, que es esta, ¿sí? 10 a la menos 5, que la acabamos de calcular. ¿Y qué dato conocemos del segundo marinero? Solamente conocemos su distancia. Está a 1000 metros de distancia, que en potencia eso equivale a 10 a la 3. ¿Qué nos falta por hallar de esta ecuación? Simplemente la 2, la que está escuchando el que está a 1000 metros. Entonces, lo que hacemos es, como vieron en esta ecuación, he despejado la ecuación. Tomé el denominador que está aquí abajo y lo pasé a multiplicar al otro lado. Y ya quedó despejada I sub 2. Tengo estos tres datos. Tengo R sub 1, aquí está, mire, 10 metros. Tengo R sub 2, que son 10 a la 3 metros. Y tengo I sub 1, que es 10 a la menos 5. Lo que tengo que hacer simplemente es sustituir, despejar y utilizar la calculadora. Entonces, voy a sustituir estos números que están aquí dentro de esta ecuación. Entonces dice que R sub 1, vamos a sustituir R sub 1 que vale 10. Entonces, ahí pongo 10 a la 2, ¿no? Dice que R sub 1 elevado al cuadrado. Entonces, 10 elevado al cuadrado. Voy a sustituir el R sub 2. Entonces, ahí tengo que poner 10 elevado a la 3. Entonces voy a usar ahí un paréntesis y coloco allá adentro mi 10 elevado a la 3. Y ya hice la sustitución de R sub 2. Solo me falta sustituir acá en este ladito nuestro I sub 1 que vale 10 a la menos 5. Entonces ahí sustituyo por 10 a la menos 5. Y ya tengo hechas mis sustituciones
en esta ecuación. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Nuevamente las leyes que conozco. En este caso, las leyes de la potenciación. Aquí no hay nada de logaritmos, entonces no tengo que usar leyes de los logaritmos, pero sí las leyes de la potenciación en esta primera parte. Dice que cuando se multiplica, mire, cuando se tiene esto, que es exacto esta ley que está aquí, multiplico los exponentes. Entonces, para nuestro caso, quiere decir que esta n que está aquí viene a ser el 3, esta m viene a ser el 2, y la respuesta es colocar el mismo 10 multiplicando n por m, o sea, 3 por 2, que me va a dar 6. Entonces, esta ecuación me quedaría de la siguiente forma. Mire, solo voy a resolver la parte de abajo. Entonces, abajo me quedaría únicamente 10 a la 6, que fue la multiplicación que acabé de hacer entre estos dos exponentes, tal como lo dice esta ley. Ahora, ¿qué ley tengo que aplicar? Está muy sencillo, sigue la división, están dividiéndose, es esta segunda ley. ¿Qué dice esta ley? Que cuando tenga la misma base AA, que aquí es 10, 10, y tengo N, que viene a ser este 2, M, que viene a ser este 6, hago una resta de exponentes y le coloco la misma base. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora la ecuación? Pues la ecuación me va a quedar muy sencillo aplicando esa ley. Todo ese lado de ahí se va a desaparecer y solamente me va a quedar un 10 que dice que 2 menos 6. O sea que tengo que restar los dos exponentes tal como dice acá en esta ley. Y obviamente pues esta resta nos va a dar un valor negativo porque el 6 es más grande que el 10. Ahí nos va a quedar un menos 4. ¿Sí? Entonces hago la operación matemática de los exponentes y aquí arribita me queda un menos 4. ¿Qué operación hay entre estos dos? Una multiplicación. Como hay una multiplicación, eso quiere decir que me toca usar esta nueva ley, la ley de la multiplicación. ¿Qué dice la ley? Que cuando multiplico con la misma base AA, o sea, 10, 10, ¿qué hago con los exponentes? N, que es este menos 4, M, que es este menos 5, se van a sumar. Eso es lo que nos dice la ley. Entonces, hagamos eso con estos dos que están aquí. Entonces, todo esto de acá queda una sola expresión. Y nos dice que aquí entonces le tengo que sumar, perdón ahí, tengo que sumar el otro término, que en este caso es menos 5, para poder aplicar la ley que dice acá, que se suman los dos exponentes. Mire, se suman los dos exponentes. Pero pues ustedes saben que por la ley de los signos, primero toca resolver el paréntesis, y aquí sería más por menos, pues me va a dar un menos. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría de la siguiente manera. Los exponentes quedarían menos 4 y quedaría menos 5, ¿no? Entonces me quedaría aquí menos 4, menos 5. Que como ustedes saben, al tener el mismo signo, se sumarían ambos números y la respuesta de qué está escuchando el otro marinero en números de intensidad me quedaría menos 9. Entonces aquí ya tengo otra de las respuestas que me estaban pidiendo, ¿no? Esta es otra de las respuestas. ¿Qué está escuchando el otro marinero? Entonces está escuchando, la voy a llevar allá. Entonces me la llevo por acá arriba, donde teníamos acá. Entonces este I2 del marinero vale esto, vale menos 9. Él está escuchando menos 9. Menos 9, miremos nuestra tabla.
Miren ustedes, -9. Es como que hubiera un hogar tranquilo. No le hace mucho daño a su oído, está bien. ¿Eso a qué equivale? A 30 decibeles en la tabla. Es decir, aquí, ya tengo una respuesta. 30 decibeles. Que corresponden a los 10 menos 9. Es decir, él está escuchando pues mucho menos de lo que el otro está escuchando, porque está a 1000 metros. ¿Sí? Listo. Luego, determinada esa pregunta, dice, ¿y cuál es la distancia a la que ya no escuchamos la sirena? O sea, cuando ya no se escucha la sirena, queda completamente en silencio. Para saber eso de cuándo está en silencio una sirena, a qué distancia me tengo que alejar para que no escuche absolutamente nada, pues me tocaría volver a utilizar esta ecuación, la misma ecuación que tiene que ver con distancias, solo que ahora no voy a despejar I, sino que voy a despejar R, que es la distancia, en este caso R sub 0. ¿Qué datos tengo? Pues ya tengo todos los datos, simplemente es sustituir. Ya sé qué escucha el primero, ya sé a qué distancia está el primero y ya sé cuánto es lo mínimo que el oído percibe, o sea, tengo que bajar hasta escuchar lo mínimo. Ahora me falta a qué distancia, o sea, R sub 0, puedo escuchar lo mínimo. ¿A qué distancia puedo escuchar esa sirena como que fuera un alfiler? Entonces, para eso lo único que hago es coger otra vez la ecuación y sustituir. Aquí, sustituir los datos que ya tengo, ya los tengo todos. Entonces, R sub 1 ya sé que vale 10. Entonces, en lugar de esto, escribo 10. Y su 1 ya la conozco. Ya todos sabemos que vale 10 a la menos 5. Entonces, la sustituyo ahí. Y su 0, pues es lo mínimo. Yo quiero escuchar esa sirena tan lejos, me voy a hacer tan lejos que esa sirena se escuche como un alfiler. Entonces le coloco que quiero escuchar como un alfiler 10 a la menos 12. Aquí otra vez volvemos a nuestras propiedades, porque siempre tenemos que trabajar con las propiedades de potenciación o cuando nos toca con logaritmación, pues las propiedades de los logaritmos. Entonces, primera propiedad, mire, división. Ya la hicimos en el caso pasado. Aquí está la división. Entonces nos toca dividir estos dos. Dice que debo restar los dos que están aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría de la siguiente manera. Estoy restando. Entonces, es una resta. Entonces, coloco, eso me quedaría la misma base, pero en la parte superior los exponentes son menos 5, que es el exponente del numerador, y le tengo que restar el otro exponente, que es menos 2. Listo, volvemos a nuestras operaciones de los signos, que ustedes ya se saben de memoria, en este caso es menos por menos, pues menos por menos nos va a dar un más para poder resolver esta ecuación, y nos quedaría de la siguiente manera, aquí, nos quedaría en la parte superior que ese número 12, en lugar de restar, quedaría prácticamente sumándose con el 5. Y esto es una resta. Cuando un signo es negativo y uno es positivo, se restan los dos y ahí nos va a quedar un número 7 positivo, porque el 12 es mayor que el 5. Entonces ahí nos va a quedar de la siguiente manera. Los exponentes, entonces arriba nos quedaría un 9 positivo. ¿Qué operación aparece en este momento? Una multiplicación, que es esta que está aquí. Dice, cuando se multiplica, se suman los exponentes, es decir, hay que sumar estos dos para que pues obtengamos entonces un resultado, ¿no? Entonces, aquí el resultado que obtendríamos, pues ya lo sabemos, sería un 11, porque se estaría sumando este 10 a la 2 con este 9 que aparece acá. Pegamos
y nos daría pues un resultado. Vamos a borrar todo eso. Daría solo un resultado. Aquí está. Que sería el número 11, que es la suma de los dos exponentes que están en este momento. A partir de ahí, simplemente tocaría aplicar raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada también es una propiedad de la potenciación. ¿Qué nos dice esa raíz cuadrada? Que cada vez que vamos a hacer una raíz cuadrada en una potencia, lo que estamos haciendo es dividiendo entre 2 el exponente. Entonces, si este 2 lo divido entre 2, pues me va a dar un 1 aquí y queda R sub 0 despejado. Y este 11 dividido entre 2, pues me va a dar la mitad de 11, que ¿cuánto es? 5.5. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Ya despejado con la raíz cuadrada, nos quedaría de la siguiente forma. Aquí en lugar de ese 11, pues sería la mitad de 11. Y acá pues desaparecería este 2 y nos quedaría despejado, únicamente nos quedaría nuestro R sub 0, que es el número que pues estamos buscando, ¿no? Entonces, ya sabemos esta distancia. Aquí sí ya nos toca con la calculadora. Si queremos saber a qué distancia se encuentra el personaje, a qué distancia está, simplemente con su calculadora escriben 10 elevado a la 5.5 y eso nos va a dar un número y nos dice dónde está. Listo. La última pregunta de este caso tan interesante, yo creo que nos va a dejar tocar el tema que nos falta de efecto Doppler para la próxima clase, que también es un poquito largo, es simplemente calcular la potencia de la fuente. Entonces, es fácil. Con la tercera ecuación despejamos W, queda este que está dividiendo, pasa a multiplicar, se multiplican, y trabajamos con I y con R, que ya conocemos el valor de R, conocemos el valor de I. Podemos calcular la potencia a los 10 metros, podemos calcular la potencia a la nueva distancia que quedó en el segundo marinero. Vamos a hacerlo con el primer marinero, o sea que tenemos esos dos datos ya en forma de números. Tenemos esta que es I sub 1, que vendría a ser nuestra intensidad, y tenemos la distancia que es de 10 metros, que vendría a ser nuestro radio que está aquí. Entonces, igual, simplemente se sustituye en la ecuación, y aquí también es con calculadorita que tenemos que trabajar. Esa R pues va a ser nuestro 10, y esta I que está por acá pues va a ser sustituida por nuestro valor que ya sabemos que es 10 a la menos 5. Ahí están sustituidos ambos valores. Y nuevamente vemos aquí la propiedad de la multiplicación, que es una propiedad que ya analizamos. Aquí está, mírenla aquí, que dice que cuando se multiplican se suman los exponentes, es decir, estos dos exponentes se tendrán que sumar. 2 más menos 5, pues es una resta, nos va a quedar un menos 3 ahí. Y en definitiva la potencia, entonces el resultado sin aplicar calculadora nos quedaría a la menos 3, ¿no? Entonces toda esta parte desaparece y aquí simplemente el exponente se nos convierte en un menos 3. Y esa sería la respuesta de la potencia. Listo. Para terminar entonces la clase, conclusiones del sonido son estas. En la clase pasada vimos lo que era la altura. La altura depende entonces de el número de crestas que haya. Si hay muchas crestas, el sonido es agudo, es una voz aguda como la voz de las mujeres. Si hay pocas crestas, el sonido es grave, es como una voz de los hombres, ¿no? Y eso es la altura. La duración tiene que ver con cuánto tiempo yo hablo o emito un sonido. Entonces, si el sonido lo mantengo durante todo el tiempo, pues va a ser un sonido largo. Si solamente canto un poquito, miren, no utilizo todo el tiempo, entonces es un sonido corto y eso se llama duración.
La intensidad, que fue el fenómeno que acabamos de ver hoy, depende de si las ondas, miren ustedes, están a su amplitud o se encuentran un poquito más aplastadas, ¿no? Si está en esta forma, si la amplitud es grande, el sonido es fuerte, es como si subiéramos el volumen, como si gritáramos. Y si están un poquito aplastadas las ondas, quiere decir que el sonido es suave, es como un susurro, como que estuviéramos hablando en voz baja. El timbre sí tiene que ver es con la voz de cada persona y por eso cambian las formas de las ondas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hablo, la onda que yo produzco es totalmente deformada, tiene una forma característica de mi voz y que depende de los 4 sonidos que hablamos en la clase pasada. La suma de esos 4 sonidos hace que en realidad nunca las ondas sean perfectamente sinusoidales. No existe ningún aparato que haga, solo el diapasón hace esta forma, sinusoidal perfecta. No, en realidad las voces son una cantidad de subir y bajar que ustedes lo han visto y lo vamos a ver en el aparatico que les dije que descargaran, que de pronto lo vamos a utilizar, ya en la próxima clase les digo que vamos a utilizar de eso. Entonces, por último, las tareas, muy sencillas. Hacer el resumen de esta clase en el cuaderno. Les voy a dejar un ejercicio en la página sobre el tema que acabé de explicar. Para eso van a tener el video, para que estén repasando. Igual me pueden escribir al correo para preguntarme qué no entendieron. Ya entramos al proyecto escrito. Entonces, solamente como 6 personas han dicho qué es lo que van a hacer. Los demás están esperando no sé qué. Entonces ya hay un proyecto escrito donde debe aparecer el título, el tema que va a trabajar, objetivos y los antecedentes. Para eso les voy a dejar una guía en la página. Usted la descarga y la llena y me la envía al correo pues para saber qué es. Y van leyendo el texto allá donde ustedes tienen de la página 8 a la página 12, si no estoy mal, a la página 11, donde comienza el tema de dualidad onda. Ya muchos lo leyeron y lo subrayaron. Ahora lo que les pido es que hagan un mapa iconográfico y lo manden al correo. La próxima clase no se olviden que es a las 2:30. Solamente vamos a ver el tema de Doppler, que es cortico. Es unas ecuaciones bien pequeñas y fáciles. Y dependiendo de cómo ustedes lo dirán, vemos si repasamos un poquito más este tema.